Bien, estimados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestra conferencia virtual. Básicamente un conversatorio es exponer ideas de lo que viene ocurriendo en el tema de precios de transferencia a causa de la pandemia originada por el COVID-19. Y para esta conferencia contamos con la participación de Juan Carlos Vidal, quien es socio de KPMG, y Leslie Caicedo, quien es gerente también de la misma firma. ¿Por qué la oportunidad y por qué tratar el tema de precios en estas fechas? Porque, bueno, debe ser de pronto por el mismo hecho de la situación en que estamos pasando, pero se nos está olvidando que ya mismo, a partir del 12 de junio, se inician los vencimientos de la declaración del reporte local de precios de transferencia. Entonces, la SUNAT no ha sacado ninguna norma en particular y lo único que tenemos es que los vencimientos del mes de mayo, de las depresiones del mes de mayo, se han corrido para el mes de julio, ¿no? Entonces, como que se ha dado cierto respiro, ¿no?, a los contribuyentes para presentar el reporte local de mayo a julio. En lugar de que se presente en junio, se presentaría en julio. Pero ahí hay que poner atención a lo siguiente. La resolución de superintendencia 075 del 2020, la que ha prorrogado los plazos de presentación de declaraciones mensuales, otorga solamente prórroga para aquellos contribuyentes cuyos ingresos en el año 2019 no hayan superado las 5.000 UIT. Estamos hablando de 21 millones de soles. Entonces, para contribuyentes cuyos ingresos en el 19 está por encima de 21 millones, no existe tal prórroga, con lo cual entendemos que la gran mayoría de contribuyentes obligados a presentar reporte local de precio de transferencia 2019 tendrán que hacerlo dentro del plazo de vencimiento de la declaración mayo, que, como decía, empiezan a correr a partir del 12 de junio. Entonces, ese es el escenario. Siendo así, creo que es importante que reflexionemos un poco respecto a esta obligación. Y entonces, el conversatorio va a tener básicamente tres partes. En principio vamos a conversar sobre cuestiones previas, aspectos generales de precios, ¿no? Para el público que no conoce mucho reglas generales del tema de precio. Luego vamos a ver en la declaración del 2019 qué modificatorias ha habido, y que no son muchas. Y en un tercer momento vamos a conversar de cómo impacta el COVID-2019, ¿no?, en las transacciones que realizan a los sujetos que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de precios de transferencia, y que, claro, el otro año, el 2020, vamos a tener que presentar los reportes local, maestro y país por país, pero en una situación sin precedentes y bastante compleja. Para empezar de lleno en el tema, agradecemos la participación de Juan Carlos y de Leslie. Como decía yo, esto se puede, gracias a esta alianza informal que tenemos con la firma KPMG, que nos permite contar con profesionales de primer nivel y, sobre todo, especialistas en la materia. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Leslie. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa virtual del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Adelante, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, Rubén. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder estar con ustedes esta tarde. Bien, Leslie, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, Rubén, ¿cómo están? También un gusto estar aquí y poder ayudar a compartir conocimiento. Perfecto, bien. Juan Carlos, respecto del primer punto que comentábamos, no hay nada por lo pronto, tal cual pareciera que todo va a tener que presentarse en el mes de junio. ¿Qué conocen, qué saben del tema de los vencimientos de reporte local, que ya próximo estamos por? Sí, a ver, lo primero, y ahí cuando revisábamos este tema con Leslie, es que lo ideal a estas alturas sería que los análisis de precios de transferencia o ya estén terminados, en el caso de las empresas sobre todo que ya presentaron su declaración de renta, o que ya estén muy avanzados, ¿no? Puesto que estamos en los tramos finales, pero efectivamente estamos en un año tan
tan movido que en algunos casos esto todavía se está trabajando, ¿no? Y sí, la expectativa que tenemos es que, dado que hasta la fecha no ha habido ninguna prórroga o ningún pronunciamiento de la Administración Tributaria, es que tengamos la mayor parte de vencimientos en junio para las empresas que son mayores a 5.000 UITs, y un segundo grupo de las empresas menores a 5.000 UITs, como bien lo mencionaste, estarían pasando para julio, ¿no? Entonces, en cualquiera de los dos casos, creo que ya estamos bastante contra el reloj como para acelerar y cumplir, ¿no? Ahora, solo para complementar, aún no se ha publicado el formulario virtual para poder operativizar la declaración del 2019, ¿no? Entonces, para que esto pueda ocurrir en la práctica, sí, SUNAT tendría que poner disponible ese formulario a través de su web. De lo contrario, si eso no se publica, en la práctica va a ser, creo yo, difícil o imposible poder hacer esa declaración en la fecha, ¿no? Entonces, ahí sí estamos esperando un movimiento de SUNAT. Ahora, esto no nos sorprende tanto porque en años pasados también los formularios virtuales de cada año se han publicado pocos días antes de los vencimientos, ¿no? O en algunos casos incluso hemos tenido prórrogas hasta el mismo día del vencimiento, ¿no? Entonces, hay que estar atentos porque cualquier sorpresa puede venir, pero sí haría los planes como para poder tener esos reportes y entregarlos en principio en junio para las empresas más grandes y en julio para las empresas menores a 5.000 UITs. Claro, Juan Carlos, ahí hay un tema de la declaración anual de impuesto a la renta, porque igual también ahí ha habido prórroga, ¿no? Para presentar. Es más, ¿no? Sí. Claro, es más, aún cuando no habiendo prórroga, algunos no han presentado porque como ahora la SUNAT está aplicando las facultades discrecionales de no sancionar, entonces algunos no han presentado y están valiéndose de esto y bueno, asumen el interés moratorio que corresponda. Pero sí es necesario tener la declaración anual de renta presentada para presentar la declaración de precios. ¿Tener la declaración de renta ya presentada? Sí. Entendería que no, porque la declaración de precios, que es informativa, digamos que no toma ningún dato de la renta, sino más bien al revés, ¿no? Al revés, más bien la declaración de renta se debería alimentar de los ajustes que surjan de los estudios de precios, ¿no? Claro, en realidad sería más conveniente presentarlo antes de presentar la anual, porque ya luego ahí incorporas el ajuste que haya determinado en el reporte local, ¿no? Claro, sería lo conveniente, lo óptimo. Sí, lo ideal, ¿no? Porque a veces, y ahí Leslie no va a dejar mentir, a veces tenemos el problema de ¿qué nos pasa, Leslie, cuando encontramos un ajuste de precio de transferencia y la DJ de renta ya fue presentada sin eso, ¿no? Nos meten en aprietos, ¿no? Porque todos quieren salir peinaditos en la foto. Lamentablemente eso a veces genera riesgos, ¿no? Y la verdad es que con las fiscas que hemos visto de SUNAT es bueno mejor estar ordenado desde el principio. Es lo ideal. Aunque ahí el tema, dependiendo del método que apliques, sí tomas como dato, por ejemplo, por lo menos el estado de resultados, ¿no? Sí. O sea, ahora, no necesariamente debe ser el que está en la declaración anual, ¿no? Sino el contable, se entiende, ¿no? Porque eso sí ya lo tienes, eso ya está cerrado. Sí, ese es un buen tema, porque usualmente trabajamos con los estados financieros contables y recomendablemente auditados también. Pero incluso ahí ha habido cierta controversia también, porque recordarás que hubo hace un año más o menos un informe de SUNAT que pedía que las empresas que tengan moneda funcional dólares, pero declaren y paguen sus impuestos en soles, que trabajen con el estado financiero en soles, con lo cual te saca por un momento del contable y te lleva más hacia lo tributario. Claro. Entonces, hasta en eso suele haber polémica también. Sí, pues en realidad hay muchos temas que están sueltos. Y para no soltar el tema que comentabas de este tema de las facultades discrecionales de SUNAT, sí, pues en la práctica puede ser que eso termine siendo una especie de prórroga implícita, ¿no? Porque si ya está habiendo flexibilidad, digamos, con las fechas de presentación de la DJ de renta, sí hay cierta expectativa de las empresas que esa misma flexibilidad o esa misma discrecionalidad se aplique para las obligaciones formales de precios también, ¿no?
Y además, a decir verdad, también en los años pasados, la administración tributaria ha sido bastante razonable con este tema de los plazos, ¿no? Es decir, si alguna empresa no cumplía con el día exacto, la administración tributaria no es que te caía de frente con una multa, sino que más bien amigablemente te invitaba a regularizar, ¿no? Claro, eso sí hay que tenerlo en cuenta, en tanto que no haya el tiempo para cumplir. Claro, y más aún en este escenario de COVID, ¿no? Donde hay dificultades. Sí, de obtener información, ¿no? Sí. Sobre todo. Claro. Sí. Leslie, un poco para que las personas que nos siguen sepan quiénes están obligados a presentar reporte local ahora en junio o julio, según la fecha que corresponda. Bueno, ahora salvo esta prórroga para estas empresas que superan los 21 millones, todas las empresas que superen los 9.600.060 están obligadas a presentar esta declaración, y en monto de operaciones son alrededor de 1.300.000. Han ido a lo largo del tiempo y son básicamente un grupo de empresas que recurrentemente tienen que hacer esta obligación. Rubén, claro. Y bueno, ahí tenemos de todos los rubros, ¿no? Claro, sí. Ahí el umbral en todos los casos siempre es 2.300 UIT, que como bien tú decías, para este año 9.660.000. Eso es lo primero que tendrían que saber, ¿no? O sea, están obligados siempre y cuando hayan superado ese monto en el 2019, ¿no? Claro, son dos límites, ¿no? Uno que superes ese umbral de ingresos y otro que superes un umbral de transacciones convinculadas, que es el que también mencionó Leslie, ¿no? De acuerdo, perfecto. Vayamos, Juan Carlos o Leslie, al tema del 2019. ¿Qué recomendaciones? Porque sabemos que en el 18 salió un decreto legislativo que estableció modificaciones al régimen de precios, y quisiéramos que nos comenten brevemente en este reporte local del 2019 qué cosas debemos tener en cuenta, por lo menos respecto a estas modificatorias que ha habido. Claro, con respecto a los temas de modificaciones, los puntos que más llaman la atención diría que son dos. Uno de ellos tiene que ver con el ámbito de aplicación de las normas, porque hasta antes de esta modificación que comentas, el ámbito de aplicación incluía transacciones con vinculadas y con paraísos fiscales. Eso ha sufrido un cambio sutil, porque el tema de paraísos fiscales ahora se refiere más bien a transacciones con empresas en territorios no cooperantes, o transacciones con empresas que tengan regímenes fiscales potencialmente dañinos, ¿no? Entonces, simplemente darle una revisión a la lista de transacciones para ver si es que hay que hacer algún switch a eso, ¿no? Y recordar que la lista de paraísos fiscales también sufrió algunas alteraciones, ¿no? Como hubo algunos territorios que salieron, tipo Luxemburgo, y hubo otros que por ahí se añadieron. Entonces, eso por el lado de ámbito de aplicación. Y por el lado de metodologías de análisis, creo que lo más relevante ha sido las modificaciones que se hicieron en torno a los análisis de importación o exportación de commodities, porque ya para el 2019 estuvo en vigencia esta obligación de reportar periódicamente a la administración tributaria vía email todos los términos de las exportaciones o importaciones vinculadas para ciertos tipos de commodities, ¿no? Entonces, ahora lo que habría que hacer es mirar cómo ha ido eso durante el año, y en función de eso ver si es que se necesita hacer alguna adición en la DJ de renta y reportarlo también en el estudio de precios, ¿no? Perfecto. Leslie, tu opinión sobre modificación del 19 o vigentes a partir del 19 para este reporte local, complementando lo que dijo Juan Carlos. Sí, bueno, el tema del ámbito de aplicación es bien importante, como decía Juan Carlos. Hay veces en que uno tiene que cuidar que no se les escape un país de la lista, porque además ahora SUNAT ha dicho que esa lista la va a ir publicando y actualizando conforme vayan cambiando la categoría de los territorios. Y bueno, y en general, más que una alerta por alguna modificación, sí lo que me llamaría a tener atención especial es
a transacciones como por ejemplo los préstamos, ¿no? Que SUNAT los ha venido evaluando cada vez con mayor rigurosidad, ya un análisis simple a nivel de, por ejemplo, tasas de interés de SBS va a servir en ciertos casos sí, y en otros casos no, y se pedirá pues un análisis más adecuado a la realidad y al riesgo del deudor. Otro tema que me parece importante y a donde las normas ahora están exigiendo una valla muy alta es el tema de servicios intragrupo, ¿no? El tema de tener este test de beneficio. Este es otro requerimiento que se debe tener para la DJ de renta, por ejemplo, ¿no? Ya se debería tener y se pone en el reporte local, al menos se pide en el reporte local decir si estás cumpliendo o no con este test de beneficio, lo cual significa que ya lo hayas hecho. Y bueno, otro tema también que conversábamos con Juan Carlos en la mañana fue este tema de los resultados a nivel global, ¿no? Por ejemplo, estas compañías que tienen pérdidas, conocer por qué se gesta esa pérdida, ¿no? A qué se debe, si por un factor de precios de transferencia, tener estos ajustes que la norma permite, un ajuste a nivel unilateral. Y bueno, son estos temas que han estado circulando tanto en SUNAT como en el Tribunal Fiscal con nuevos criterios y llamando la atención de que cada vez se pone más ojo en esto de sustancia económica, más que ser un tema de cumplimiento o que siga una estructura o use los métodos disponibles en la legislación. La idea es que se pueda llegar a donde SUNAT quiere, que es a tributar al valor de mercado, ¿no? Perfecto. Juan Carlos, un poco retomando el tema de la experiencia pasada, ¿qué recomendaciones tener en cuenta sobre la base de tu experiencia de las fiscalizaciones que ya la SUNAT ha venido realizando? ¿No? ¿Qué tener en cuenta para este reporte local 2019? ¿Cuáles son las observaciones principales que la SUNAT viene realizando? Pero hemos visto varios puntos álgidos que se repiten con frecuencia. Y la novedad de este año también es que ya no solo tenemos posiciones a nivel de administración tributaria, sino que también han habido ya durante el año varias resoluciones del Tribunal Fiscal relacionadas con casos de precios, ¿no? Entonces eso ya nos ayuda a ir marcando tendencias sobre ciertos puntos, ¿no? El primero de ellos, que es uno de los casos que ha surgido más frecuente, es el caso de empresas que deciden hacer el análisis de su rentabilidad a nivel del margen bruto, ¿no? Que son metodologías reconocidas en la norma, como puede ser el método del precio de reventa, el método del costo incrementado, pero que tienen la desventaja que siempre levantan un velo ahí de sospecha, levantan un poco ciertas alarmas, y al fisco no le gusta mucho, sobre todo cuando a la hora que entras a revisar te encuentras con que a nivel bruto estás muy bien, pero a nivel de utilidad operativa tienes una utilidad muy chiquita o tienes pérdidas, y eso a veces significa que pagaste muy poquitos impuestos o no pagaste en absoluto, ¿no? Entonces, en esos casos sí hemos visto que de manera frecuente la administración tributaria se ha metido a fiscalizar y a hacer algunos ajustes. Y cuando esos casos han escalado al Tribunal Fiscal, la tendencia que hemos visto es que el tribunal está tendiendo a darle la razón a SUNAT, ¿no? Entonces, por más que los argumentos han sido variados en cada uno de los casos, las resoluciones del tribunal han ido casi siempre más hacia el margen operativo, ¿no? Entonces, todas aquellas empresas que por alguna razón tenían sus análisis a nivel bruto, creo que tienen que verlo ahora con doble ojo, ¿no? Porque significa que tienes un riesgo mayor y que además ya el tribunal ha ido marcando cierta tendencia ahí, con lo cual las probabilidades de ganar en esa instancia, si es que uno quisiera defender esa posición, empiezan a ser menores, ¿no? Independiente de los argumentos. El segundo punto que resaltaría como tema de riesgo es el que mencionó Leslie también, que es el tema de préstamos intragrupo, porque ahí vemos que también ha habido mucha frecuencia de fiscalizaciones
Y en ese caso hemos tenido también resoluciones del tribunal, ¿no? Claro que en ese caso ha sido un poquito distinta la tendencia, porque ahí los casos que hemos visto más bien han sido casos en los cuales la administración tributaria se apoyaba en las tasas promedio que publica la SBS para a través de ellas hacer algún ajuste, y la opinión del tribunal, repetida en varias resoluciones, casi 10 de ellas, es que estos análisis de las tasas promedio de la SBS no terminan siendo suficientes para el estándar de comparabilidad que exige la norma. ¿Y por qué no? Porque en esas tasas promedio no se puede ver, por ejemplo, el riesgo crediticio del deudor, ¿no? Entonces ahí el tribunal ha ido marcando una tendencia, como decía Leslie, para decir, oye, no en todos los casos va a ser suficiente con este análisis SBS. Entonces ahí también le pondría un doble ojo. De acuerdo. Leslie, ¿algo que complementar respecto al tema de fiscalización en tu experiencia? Sí, Rubén, creo que es válido comentar que esto, ojo, no solo tiene impacto a nivel fiscal en tu DJ de renta o en tu estudio o reporte local de precios de transferencia, sino que también es mirado a nivel, por ejemplo, de las auditorías financieras, ¿no? Ahora que hay más criterios del fiscalizador, también esto genera impactos en tu auditoría financiera en el sentido de que si tienes una contingencia, pues el auditor te pide reconocer, ¿no? Antes este tema de precios de transferencia, pues se veía de una manera un poco lejana, ¿no? De que iba a afectarle a uno, pues solamente si es que SUNAT venía a tocarte la puerta y SUNAT pues no estaba tocando muchas puertas. Y ha ido sí mejorando en este sentido. Entonces, también ahí impactan y a veces los impactos pueden ser muy importantes cuando, por ejemplo, una compañía tiene pérdidas. Entonces, es un tema que ya no solo está en el ámbito tributario, sino a nivel de la gestión de la empresa como negocio, ¿no? De cómo lo ven, por ejemplo, cómo ven estos estados financieros los bancos y los accionistas. Entonces, también creo que ahora tiene mayor importancia. Claro, y a Leslie le ha tocado este año ver varios casos a la luz de CINIF 23, que también fue una novedad, ¿no? Uh-huh. Y que te ponía más reflectores sobre estas posiciones tributarias inciertas, ¿no? Claro, eso ha sido también un cambio importante, ¿no? Lo del CINIF 23. Sí. Juan Carlos, en el tema de ahora, por ejemplo, ya yo me pongo en el lugar de un contribuyente que va a presentar su reporte local y entonces la información que yo alcance en el reporte local, la SUNAT lo usa para fines de determinar a quién fiscaliza. O sea, ¿qué cuidados tengo que tener ya en ese aspecto, ¿no? ¿Qué cosa incorporo que luego la SUNAT lo puede tomar como criterio de selección, ¿no? Claro, definitivamente, ¿no? Ahí, y la misma gente de SUNAT lo ha compartido, no es que ellos deciden fiscalizar al azar, sino que justamente parte de todo este esfuerzo de pedir el reporte local en estos nuevos formatos de anexo 2, anexo 3, anexo 4, que tienen información estructurada de cierta manera, están enfocados en poder ser más eficientes en el esfuerzo que ellos le llaman preselección, ¿no? Tengo que hacer una preselección para ver a quiénes voy a fiscalizar, ¿no? Entendemos que las empresas que presentan estudios de precio de transferencia en el Perú deben ser alrededor de unas 5.000, 6.000 empresas, y el equipo de fiscalización de precio de transferencia y fiscalidad internacional en SUNAT entendemos que tiene alrededor de unas 25 personas o un poquito más. Entonces es claro que no va a tener la capacidad ni el tiempo de revisar todos los estudios de todas, ¿no? Entonces tiene que haber una preselección en función a ciertos ratios, y hay cosas que levantan cierta alarma, ¿no? Por eso te comentaba, si hay alguien que presenta su análisis a nivel bruto, ahí está sacando una tarjetita más para el bingo, digamos, de la fiscalización, ¿no? Porque ahí es donde te van a querer meter un poquito más de ojo, ¿no? Si alguien tiene utilidades operativas muy bajas o pérdidas y que además sean recurrentes durante los últimos años, también eso te da
un boleto adicional, ¿no? Si alguien recibe servicios intragrupo por montos importantes del exterior, y sobre todo con facturas que vienen más hacia finales de año, también eso incrementa el nivel de riesgo, ¿no? Si alguien realiza exportaciones y los productos físicamente se van a un destino, pero las facturas se van hacia otro destino, y resulta que ese destino tiene ventajas tributarias importantes o es un paraíso fiscal o un territorio conocido por sus ventajas fiscales, eso también te levanta el nivel de riesgo, ¿no? Y si uno está operando en ciertos sectores también, porque hemos visto que las fiscas han ido dirigidas a cierto tipo de sectores, como por ejemplo todos los exportadores de minerales, los importadores de granos, los exportadores de otros commodities como pueden ser harina de pescado, petróleo, y los importadores de cierto tipo de productos de consumo masivo como pueden ser, por ejemplo, electrodomésticos, también han estado en la mira, ¿no? Entonces, es una combinación de factores que van sumando a la probabilidad de ser fiscalizado. Ideal. Bien, pasemos al segundo tema, que es el tema central que nos convoca. De hecho, el COVID viene afectando de manera importante, por lo menos en nuestro país. Eso es lo que se ve a nivel mundial, creo que es el común denominador. Este año, la gran mayoría de empresas probablemente arrojen pérdidas. La gran mayoría. Digo la mayoría porque hay algunas que sí vienen trabajando, ¿no? Porque el mismo gobierno ha permitido que puedan realizar actividades. Entonces, pero la gran mayoría va a mostrar resultados negativos. Por otro lado, está el escenario de que muchos contratos van a ser resueltos. Algunos se van a renegociar, tasas de interés, ¿no? Va a haber condonaciones, postergaciones de pago. Toda esa situación que viene generando el COVID en las empresas tiene impacto definitivamente en el régimen de precios de transferencia, y lo que en esta parte de la conferencia quisiera es un poco, Juan Carlos, en principio analizar los impactos y al final qué recomendaciones deberíamos de tener las empresas a fin de un poco mitigar estos impactos, ¿no? Entonces, en la primera parte, ¿cuál es tu punto de vista? Sí, a ver, yo creo que este virus y el impacto que tuvo agarró desprevenidos, creo, a la mayoría de nosotros y sobre todo de las empresas que tuvieron que interrumpir muchas de ellas operaciones de manera abrupta. Y lo primero ha sido, en estos meses, de acuerdo a lo que he visto, es tratar de enfocarse en la supervivencia del negocio, ¿no? Tratar de tomar medidas como para salvaguardar el negocio, tratar de asegurar que el negocio no se quede sin caja. Y en ese sentido hemos visto que la mayoría de decisiones han venido por el lado laboral, renegociando términos con los trabajadores y a su vez renegociando términos comerciales también con los proveedores y con los clientes, ¿no? Entonces, eso mismo está ocurriendo también a nivel de las operaciones con vinculadas, es decir, así como vengo renegociando términos con proveedores, clientes, trabajadores, veo que ha sido momento también de renegociar términos con vinculadas, con la sutileza de que cuando se trata de vinculadas no tienes una contraparte clara en todos los casos al otro lado, sino que muchas veces eres tú mismo contra ti mismo tratando de tomar una decisión. Entonces, lo que hemos visto en algunos casos es que dada la urgencia, y es entendible también, muchas de esas decisiones se pueden haber tomado de manera rápida, y sin necesariamente estar pensando en, oye, ¿cómo me va a mirar SUNAT cuando me venga a fiscalizar el próximo año o de aquí a varios años? Sino que la preocupación ha estado en, oye, arreglemos ahorita la casa, necesito conseguir caja. Si tenía que repagarle una cuota de este endeudamiento que tenía como vinculada este mes, pues ya no se la paguemos ahora, ya veremos después cuándo le pago. Y después nos encargaremos de ver la parte tributaria. Entonces, siento que la urgencia nos ha obligado a muchas de las empresas a tomar este tipo de decisiones, pero ya ha pasado el primer momento de
shock y el primer momento de sorpresa, creo que sí ya vamos entrando en un momento donde resulta necesario que se aquieten las aguas y reflexionar un poquito más sobre si es que las medidas que hemos tomado van a poder ser defendidas tributariamente o nos van a generar un riesgo o no, para ver si es que necesitamos corregir, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena hacer una revisión de esas decisiones que se hayan tomado y adicionalmente es momento también de empezar a meterle más cabeza, empezar a meterle más inteligencia a cuáles son las decisiones que aún no hemos tomado y que tomándolas nos ayudarían a mejorar la posición de liquidez del grupo, ¿no? Porque ya habiendo renegociado con trabajadores, habiendo renegociado con proveedores y habiendo tal vez tomado ya las decisiones más obvias vinculadas, creo que se presta el momento como para entrar a un segundo nivel y ver, oye, ¿qué más que pueda haberse escapado de mi radar podría hacer con mis vinculadas que me ayuda a mejorar la posición de caja del grupo, ¿no? Y por ese lado creo que hay bastantes cosas que se pueden hacer como para aprovechar. Ideal. Leslie, en tu caso, bajo tu perspectiva, ¿de qué manera impacta el COVID-19 en las transacciones sujetas al régimen de precio de transferencia? Sí, bueno, digamos que un grupo empresarial que son son estas empresas que pueden, digamos, tener cierta, digamos que su cadena de valor se completa, digamos, con sus transacciones intercompañía, ¿no? Es decir, en este mundo en el que los grupos tienen una empresa especializada, por ejemplo, en transporte, otra empresa especializada en alquileres, otra empresa especializada en la gestión de los centros comerciales, por ejemplo. Todas estas transacciones están integradas y realizan movimientos de la renta de un lado a otro entre compañías, ¿no? Entonces, en este segundo momento del que Juan Carlos estaba hablando, en que hay que meterle más inteligencia al tema, también se ve la oportunidad de ver nuevas posibilidades del negocio, ¿no? De repente ahora, como esto es un contexto que aparentemente va a durar buenos meses y posiblemente nos deje algunas lecciones para ciertos años, digamos que conviene ponerse a sentar en el negocio, sentar a pensar en el negocio y ver cuál es ese modelo de negocio más eficiente que puedo tener en este contexto. Por ejemplo, ya lo vimos que los abastecedores de alimentos, por ejemplo, están optando por nuevos modelos enfocados en delivery. Entonces, en este mundo en que las empresas que pertenecen a un grupo tienen integrada esta cadena de valor y esta cadena de valor se manifiesta mediante transacciones, es bueno ponerse a pensar si los valores de estas transacciones están realmente alineados con el mercado, ¿no? Y eso para poder estar tranquilos pues al final del ejercicio y no estar, digamos, abriendo frentes en lugar de tener una solución integral y consistente. Entonces yo sí veo que hay una necesidad tanto de reevaluar el negocio, el modelo en que funciona el negocio, y eso de la mano de las transacciones convinculadas que voy a ver, ¿no? Y posibilidades como, por ejemplo, también aprovechar si tengo pérdidas en alguna compañía y por ahí puede surgir alguna idea de alguna fusión, ¿no? Entonces, son varios temas en los que se abren frentes para optimizar y generar eficiencias que nos permita viajar un poco más ligeros, ¿no? Y poder hacer un mejor papel, un mejor rol frente a esta crisis. De acuerdo, Leslie, gracias. Juan Carlos, cuando tú miras el régimen de precios y sobre todo en la parte de métodos de valoración, uno advierte que estos han sido pensados en la lógica de la utilidad, ¿no? Porque en los métodos tradicionales, aun cuando el análisis se entiende que no debe decir sobre la utilidad, finalmente termina usando margen bruto, margen neto, y los otros sí de hecho utilizas utilidades. Pero la situación compleja porque decía yo al inicio,
de esta segunda parte van a haber pérdidas, o sea, no, realmente no van a haber utilidades. Ahí, ¿cómo es que deberíamos de trabajar, ¿no? Complejo el tema. Claro, ya pensando en el impacto de los estudios de documentación, ¿no? Del 2020, va a ser ahí una pequeña pesadilla, porque como tú bien lo mencionas, Rubén, lo usual es en esto de precios de transferencia, muy pocas veces aplico el método del precio comparable no controlado, que es el único además que evalúa precios, sino que en la gran mayoría de casos, y me estoy refiriendo a un 70 o 80% de los casos, aplicamos métodos que evalúan la utilidad operativa, es más, ¿no? Porque, y ya lo decía en la sección anterior, quienes utilizan utilidad bruta son muy pocos y además están sujetos al escrutinio de la administración, ¿no? Entonces, al final, termina siendo un ejercicio de si la utilidad operativa que generó mi compañía es similar a lo que generan empresas en el mercado o estoy por debajo de eso, ¿no? Y en un escenario COVID, donde, como bien lo decías también, la gran mayoría de empresas pueden tener pérdidas o pueden tener utilidades operativas muy bajas, eso va a complicar la comparación, ¿no? Ahora uno diría, pero no hay problema, porque si todos en el mercado están perdiendo y yo también pierdo a nivel operativo, pues me comparo contra ellos y estaré bien, ¿no? Eso en la práctica, si bien tiene lógica, llegar a ese punto no va a ser tan sencillo por varias razones. Una de ellas es que ha existido históricamente cierto cuestionamiento del lado de no solo la administración tributaria peruana, sino en la región, hacia utilizar como comparables empresas con pérdidas. Es decir, si en tus comparables tenías una empresa que tenía pérdidas, eso muchas veces era motivo automático de rechazo en una fiscalización, ¿no? Y no se tomaba como válido. Y lo que hacían muchos asesores, digamos, para ajustarse a eso era, ok, entonces no tomemos comparables con pérdidas como válidas, porque si no después vamos a entrar en una discusión, ¿no? Ahora ese criterio creo que va a tener que ser revisado de ambas partes, ¿no? Y lo otro es que la información financiera del 2020 de las empresas comparables usualmente toma varios meses en terminar de publicarse, porque es una información que primero las empresas comparables tienen que cerrar su año. Después tienen que pasar por la auditoría financiera. Y después tienen que ser publicadas en las bolsas de valores de donde cotizan. Sabemos que trabajamos con comparables internacionales. Y después tienen que ser recogidas por las bases de datos, que son las que se utilizan para hacer las búsquedas y los análisis de precios de transferencia. Entonces, puede ser que llegue el mes de junio, que es donde se tiene que hacer las declaraciones de precios, y no vamos a tener todavía completa la información financiera del 2020 de las comparables. Entonces, si nos vamos a comparar contra el 2019, vamos a estar comparándonos un año COVID versus un año pre-COVID. Creo que no es ideal, ¿no? Y lo último es que también se suele tomar de las comparables información multianual, es decir, hay una costumbre en el mercado de tomar información promedio de 3 años, y en este caso, si estamos en un año muy atípico como es este 2020 con el COVID, si me comparo contra un promedio de 3 años, creo que no va a ser tampoco ideal, ¿no? Entonces, sí creo que llega un momento de empezar a revisar todos esos criterios que se toman en los análisis económicos, como para ver de hacer algo que sea razonable con respecto a esta realidad, ¿no? Que refleje la realidad de negocios que las empresas están viviendo. Claro, bien, Juan Carlos. Leslie, retomando un poco lo que Juan Carlos comentaba, ya, yo voy a estar elaborando mi reporte local del año 20 y saco mi set de comparables, ¿no? Y cómo voy a hacer con el tema que él decía, ¿no? Con las empresas que han tenido pérdida. O sea, ya no las voy a eliminar o las voy a considerar. ¿Cuál sería tu criterio como técnico en la parte esta de precio? Bueno, si estamos evaluando un año 2020 en el que la posibilidad de una pérdida para la mayor parte de empresas pues es algo muy real, considero que podría levantarse ese criterio de pérdidas de todas maneras. Sí, como decía Juan Carlos, la limitante de la información en cuanto a que se publiquen los estados financieros 2020, eso nos va a jugar pues todo un desafío.
Y por eso nuevamente viene la importancia de si voy a realizar transacciones que sean materiales en este contexto COVID. Por ejemplo, si me quiero endeudar de una compañía y quiero pues una tasa muy bajita, o si necesito comprar mercadería y necesito bajar ese precio lo más posible para que me puedan dar mis números y pueda dar el negocio, digamos que ahí pues lo mejor va a ser ir viendo esas transacciones poco a poco, ¿no? Y si bien es cierto, a veces la velocidad del negocio es tan grande que uno necesita hacer pues todo muy apurado, esto también se considere que bueno, el negocio tiene que continuar. Sin embargo, para la DJ de renta sí debo sentarme a revisar si es que esto sería materia de algún ajuste. Y bueno, en lo ideal verlo antes de fin de año porque todavía se pueden tomar algunas medidas que ayuden pues a estar más alineados con el valor de mercado. Bien, gracias. Juan Carlos, ¿estimas entonces que para el año siguiente sería conveniente que la fecha de vencimiento se prorrogue, ¿no? O sea, que no sea mayo, que vence en junio, sino sea más adelante, de tal suerte que ya tengamos la información. O sea, esto y otras medidas que podría tomar el gobierno para un poco tener información, no solo información suficiente para preparar el reporte, sino que además información que me permita reflejar la realidad de los negocios, ¿no? Con pérdida. Ahí, ¿cuál es tu opinión? ¿Alguna sugerencia respecto al tema normativo? Claro, mira, ahí sí me pones en una encrucijada, porque por un lado, siempre he sido defensor y estoy convencido de que los estudios de precio de transferencia y los análisis deberían estar listos siempre antes de la declaración jurada de renta, ¿no? En la medida en que tienen impacto en ella. Es decir, si encuentro algún ajuste, alguna adición que hacer, tengo que meterlo en la DJ de renta, ¿no? Entonces, en la medida que esa DJ de renta para el otro año no sufra alguna prórroga o no sufra alguna alteración, creo que siempre mantendría la posición de que los análisis de precios de transferencia se hagan antes, ¿no? Porque sí me parece un poco pernicioso lo que tenemos actualmente de presentar renta primero y hacer el estudio de precios después, y en los casos en que se encuentra necesidad de hacer algún ajuste ya se dificulta mucho el hacerlo porque ya se la DJ de renta, ¿no? Entonces, si tuviera que dar una recomendación normativa sería que más bien se emparejen un poco estas obligaciones, ¿no? Y que si hay una necesidad de postergar, veamos de postergarlo, pero juntos, ¿no? Es decir, no me termina de hacer sentido que se vean como obligaciones separadas en el tiempo y mucho menos que el estudio de precios venga después de la de renta, ¿no? En todo caso, creo que tendría que venir un poco antes o en paralelo. Y si hay que postergar, pues que se postergue todo. Salvo que no se aplique sanción, ¿no? Por la rectificatoria, en tanto que hay ajustes en la declaración anual. Esa es otra posibilidad, ¿no? Ajá. Es otra posibilidad. Aunque tiene algunas implicancias también, ¿no? Pensando, por ejemplo, ya no necesariamente en el fisco, sino en la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Que usualmente se declaran y se pagan. ¿Y qué pasa si después, por efecto de precio de transferencia, determino que tenía que haber hecho una adición? ¿Y cómo quedan los trabajadores con eso, no? Claro, y habría bueno, en realidad siempre va a haber una afectación. Habría que al trabajador completarle la parte que no le dieron. Sí. Te digo, en nuestro país, y lo comentábamos antes de empezar la transmisión en vivo, en nuestro país las guías de la OCDE son fuente de interpretación. Entiendo que la OCDE debe estar haciendo algún trabajo o un estudio para analizar este impacto que tiene el COVID en materia de precios. Si es que la OCDE hiciera algún tipo de recomendación, estas serán aplicables para nuestro caso, siendo que estas saldrían a finales de año, el año siguiente, y estamos evaluando un año cerrado, ¿no? En renta anual, renta es un tributo de periodicidad anual, y por tanto, ¿cómo haríamos ahí, no? Porque entiendo que va a haber algún trabajo de parte de OCDE. Claro, sobre eso, usualmente he visto en el mercado que hay dos tipos de posiciones, ¿no? Los que creen que esa
referencia a la OECD como fuente de interpretación es una referencia estática, es decir, que te deberías referir a los lineamientos incluso en la fecha en que se publicó nuestra ley de renta, o aquellos que creen que es una referencia dinámica, que debo siempre tomar la última versión de la OECD, tomar eso, ¿no? Lo que he visto es que en la práctica la mayoría de asesores, por un lado, y por otro lado la misma SUNAT, están utilizando más esta interpretación dinámica, ¿no? De siempre recurrir a las últimas publicaciones como fuente de interpretación, a pesar de que eso pudiese tener alguna discusión legal desde el punto de vista de quienes defienden la visión estática, ¿no? Pero hace poco, conversando con una amiga abogada, me daba una tercera visión que me gustó un poco más, ¿no? Sin ser yo abogado, pero digamos me pareció más atractiva la visión que decía que para ella las guías de la OECD y esa referencia como fuente de interpretación es como si estuvieras haciendo una referencia a la jurisprudencia, ¿no? Es decir, es algo que no tiene tiempo. La jurisprudencia es algo que está ahí y si van saliendo nuevas cosas, tú las vas incorporando también, porque es algo que se va nutriendo día a día, ¿no? Me parece que esa visión recoge bastante bien lo que son estos lineamientos de precios que hemos visto que han ido evolucionando con el tiempo y ojalá la OECD pueda sacar algún documento referido a cómo tratar estos temas COVID, porque son tantos temas, desde el tema del análisis multianual, cómo tratar las pérdidas, qué comparables usar, qué ajustes de comparabilidad hacer, que pueden dar lugar a múltiples posiciones y a mucha controversia. Entonces sí creo que sería útil que la OECD dé algún lineamiento como para ayudar a alinear posiciones, ¿no? Interesante la reflexión que te comentaba la amiga abogada, pero yo ahí tengo, yo tengo otra perspectiva, porque yo digo, ¿cuál es el sentido de haber considerado dentro del 32A y 18H como fuente de interpretación? Es que nuestras normas han sido construidas sobre la base de los lineamientos de OCDE. Entonces, si yo tengo que mi norma a una determinada fecha fue pensada sobre un determinado criterio que OCDE tenía, entonces, ¿cómo es que más adelante modifico los lineamientos de OCDE y digo, también le aplica? Porque como estas recomendaciones, estas guías que hace la OCDE se aplican de manera dinámica, entonces yo lo aplico. Pero si la lógica fue al inicio yo construí todo el tema de renta sobre la base de las guías. Cambia las guías, debió haber cambiado también la norma, ¿no? Que es algo que pasa igual con las normas de contabilidad, ¿no? Y sí, el tema del impuesto a la renta es un tema complejo, complicado. Podríamos pasarnos horas hablando del tema. Solo para complementar ahí, en el caso de las guías de la OCDE, lo que yo veo en la gran mayoría de casos es que esas modificaciones no suelen constituir una contradicción a lo que venía antes, sino que suelen constituir una elaboración mayor, ¿no? Es como que vas construyendo un poco más. Entonces, eso también muchas veces es útil poder recurrir a las versiones más actuales que te dan más luces versus las anteriores que te dejaban un poquito más en incertidumbre, ¿no? Claro, el tema está que cualquier modificación que se haga ahora, Juan Carlos, no van a estar pensadas en la lógica de la utilidad, sino en la lógica de la pérdida. Y eso sí definitivamente entraría en conflicto con nuestra norma que ha sido pensada en la lógica en su momento de la utilidad. Ahí habría el problema, ¿no? Creo que hay varios temas para la controversia, ¿no? Pero la discusión que tenemos y que lleva ya varios años entre los que vemos precios de transferencia es que deberíamos buscar la forma hacia el futuro de migrar de estos métodos que ven la utilidad de solamente una de las partes hacia ver un poquito más la utilidad o la pérdida consolidada del grupo, ¿no? Que es el famoso profit split o participación utilidad, y ver cómo nos repartimos eso, ¿no? De manera un poco más justa, porque de lo contrario, si cada país va a construir normas en función a que todos tienen que tener utilidad, eso no siempre es así, ¿no? Terminamos, claro, sobre todo en años como este del COVID, ¿no? Que estamos ahí. Sí. Sí, pero claro, tú sabes que ahí hay intereses y ahora que trata del tema, los intereses van a estar más en juego aún porque, es más, probablemente hayan países, estados o territorios que empiecen a ofertar mecanismos de atracción de inversión. Y uno de los mecanismos precisamente es desgravar rentas, reducir tasas,
Y además, me pienso incluso que algunos podrían calificar dentro de la categoría de nuestro ámbito de aplicación subjetivo, ¿no? Sí. Como territorio no cooperante o, en su caso, régimen fiscal preferencial. O sea, es más, mira, imagínate que ahora, que este año, un país diga, de determinadas concesiones para que vayan inversionistas nuevos, porque los países ahora se van a pelear por eso, ¿no? Para dinamizar su economía. Entonces, igual eso nos afecta en el tema de precios, ¿no? Por la forma como ha sido construida nuestra legislación. Sí, yo creo que después de esto se van a venir varios cambios en la forma en que los países operan, los beneficios que dan, ¿no? Sin ir muy lejos, leía también hace un par de semanas que países como Francia, Canadá, Dinamarca, están sacando programas de apoyo a las empresas, poniendo recursos, digamos, para las empresas un poco más agresivos que lo que hemos visto acá, que solamente es como avalo, como garante. Pero lo que decían es, oye, yo voy a poner recursos siempre y cuando tu empresa no tenga ninguna subsidiaria o ninguna filial en un paraíso fiscal. Entonces, el solo hecho de tener una filial, una subsidiaria, ya te corta acceso a esos recursos de gobierno, ¿no? Del gobierno. Ajá. Sí, lo había leído también. Juan Carlos, para ir cerrando. Se a mover ahí. Sí. Te digo, ¿qué recomendaciones le damos a los contribuyentes, a los empresarios este año? Conversaba, te decía también el otro día con Adolfo Martín Jiménez, y él decía, hay que documentar las operaciones, las renegociaciones de contratos, las postergaciones de pagos, y hay que documentar. ¿Estás de acuerdo con esa línea? ¿Qué otra cosa más deberían hacer los contribuyentes? Sí, yo creo, y en línea con lo que decía hace un rato, que en estos tiempos de crisis, y robándome también lo que me decía uno de mis socios el otro día, lo que corresponde es darse el tiempo primero para respirar, tomarse las cosas con calma, pensar las decisiones que se van a hacer y luego actuar, ¿no? Porque muchas veces cuando nos suceden estos eventos imprevistos, la urgencia nos hace tender a tomar decisiones sin haber evaluado todas las consecuencias que eso va a tener, ¿no? Y lo mismo aplica para los temas tributarios, es decir, el hecho de que tengamos una urgencia de caja y que tengamos que actuar rápidamente es entendible, lo podemos hacer, pero sí creo que debemos detenernos a respirar con calma, ver si efectivamente esa es la mejor decisión a la luz de las consecuencias que puede tener después, y pensar en que estas decisiones que tomamos hoy y que hoy día no van a ser discutidas por nadie, porque estamos en un escenario de crisis, el gobierno está en un momento en que está dando ayuda a las empresas, las fiscalizaciones están suspendidas. Eso cuando llegue el 2021 en adelante va a ser el escenario contrario, ¿no? Es decir, después que el gobierno ya desembolsó sus 90.000 millones de soles, que es el 12% del PBI, va a empezar a surgir una necesidad de recuperar esa caja. La administración tributaria, luego de estar varios meses sin fiscalizar, va a salir nuevamente a fiscalizar, y este escenario removido con empresas con pérdidas, con renegociación de contratos, con decisiones que se toman muy rápido, se presta, digamos, es una marea bastante movida como para salir a levantar temas, ¿no? Entonces, el principal consejo que daría es que se evalúen siempre las aristas tributarias de todas las decisiones que se están tomando en estos momentos de urgencia, ¿no? De acuerdo. Leslie, tus recomendaciones finales para los contribuyentes, empresarios, para este 2020. Bueno, que sigan adelante con su negocio, que es lo principal. El tema tributario acompaña eso, pero cierto que es algo secundario. Y en ese momento de calma que mencionaba Juan Carlos, sí, pues hay que ver estas aristas tributarias y ver de esquemas más sólidos en este tiempo, ¿no? Como les decía, pensar en este nuevo modelo de negocio que va a ser el que va a primar en este tiempo, y tratar de hacer algo más sostenible con esto, para el bien del negocio y también de la tributación. Bien, muchas gracias, Leslie. Juan Carlos, muchas gracias. Palabra de despedida. Estamos cerrando el programa. Muchas gracias por tu participación y por este apoyo que estás brindando al Colegio de Contadores Públicos de la Libertad. Adelante, Juan Carlos.
Muchas gracias a ti, Rubén, por la invitación. La verdad me he sentido muy a gusto conversando contigo de estos temas. Creo que nos ha quedado un poquito corto el tiempo, pero seguramente más adelante vamos a tener oportunidad de conversar nuevamente. Y mis saludos al Colegio de la Libertad y a todos los contadores. Muchas gracias, Juan Carlos, y de verdad también para mí fue muy grato, muy gusto, me he sentido muy cómodo conversando con ustedes, y bueno, esperemos que ya cuando más adelante tengamos algo más claro podamos nuevamente reunirnos para conversar las novedades. Un abrazo, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes, Rubén, chao, chao. Chao, nos vemos.